Bienvenidos Gothamitas a un nuevo programa de El Archivo de Gotham, un programa en el que vengo a hablaros de un grupo de villanos que me parece muy interesante, el Sindicato de Víctimas. Os he estado hablando de ellos en pequeños vídeos cortos, en Instagram, en TikTok, incluso en YouTube, y he estado, haciendo una breve descripción de cada uno de sus miembros, pero voy a aprovechar para contaros no solo quiénes son estos miembros del Sindicato de Víctimas y su ideología, que es lo que me parece más interesante de ellos, sino que voy a contaros su historia completa en los cómics. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. El Sindicato de Víctimas es una agrupación de 5 villanos aparecidos por primera vez en las páginas de Detective Comics. Su aparición había sido planeada hace ya años atrás, pero vieron el momento justo para hacerlo tras los eventos ocurridos en la Noche de los Hombres Monstruo, donde Hugo Strange experimentó con enormes monstruos para vencer a Batman, ocasionando una destrucción enorme y muchas vidas perdidas. El objetivo del sindicato es mostrarle a las personas inocentes de Gotham la manera en la que ellos ven a Batman, como el causante de todos los desastres y víctimas de cada ataque. Además de querer hacer ver que las manos del murciélago están llenas de sangre, buscan que éste revele su verdadera identidad públicamente y afronte las consecuencias de sus actos. Fueron creados por James Tynion IV. La primera víctima es el único miembro del Sindicato de Víctimas del que no se sabe nada. No tiene nombres o alias, así como tampoco un pasado conocido. Sin tener huellas dactilares, coincidencias de ADN o siquiera conocimiento de su sexo, esta persona argumenta ser la primera víctima del fuego cruzado en la lucha de Batman, pero, incluso después de ser encerrado en Arkham, se desconoce su pasado. Su atuendo es un uniforme negro hasta los pies, con cadenas en ciertas partes de él, decorado con púas que se extienden desde sus hombros hasta el inicio del cuello. Su máscara es completamente roja, terminando en manchas del mismo color cerca de su pecho, aludiendo a que todo ese color es sangre. No posee poderes, pero su traje le brinda un campo de fuerza que le protege de golpes, aunque puede ser desactivado tecnológicamente. Además, su máscara le brinda una voz siniestra. Abigail Osei era una estudiante que escribió su tesis doctoral sobre justicieros. Estaba fascinada por el tipo de trauma por el que una persona tendría que pasar para luchar contra los criminales de la manera en que lo hacían. Usada como un sujeto de pruebas de su propio profesor, el Dr. Jonathan Crane, más conocido como el Espantapájaros, Osei fue expuesta muchas veces a la toxina del miedo para probarla antes de usarla contra Batman. Incluso después de ser salvada, pasó más de un año en Arkham recuperándose de los experimentos del Espantapájaros. Culpando a Batman por su trauma, se unió al Sindicato de Víctimas con la intención de asegurarse de que nadie vuelva a sentir el mismo miedo que ella. Más tarde, Amanda Waller la incorporó al Escuadrón Suicida. Madame Crow usa unos guantes con agujas llenas de toxina antimiedo que eliminan el miedo y otro tipo de sustancias. Glory Griffin fue asistente del set de producción de una película la cual estaba destinada a protagonizar Basil Karlo como el personaje principal, pero no llegó a interpretarla debido a su transformación accidental en Clayface. Enajenado por lo ocurrido, Basil atacó a todo el estudio de la cinta como venganza por el rechazo que había sufrido tras el accidente. Mientras Batman trataba de detenerlo, Glory se interpone frente al monstruo en pleno ataque, y al tratar de hacerle entrar en razón, Clayface le arrojó parte de sus recientemente incorporados productos químicos de Daggett, haciendo que la piel de Glory quedase transformada de forma similar a la de Basil, pero con la diferencia de que ella no puede controlarla. El aspecto humano de Glory era el de una joven rubia de complexión delgada, mientras que en su forma de Mudface está deformada completamente, habiendo también menguado respecto a su estatura normal. Lo ocurrido le provocó una sed de venganza hacia Basil Karlo. El verdadero nombre de Mr. Noxious es Guy Mandrake. Era un ejecutivo común y corriente de la ciudad que estuvo bajo el influjo de los poderes de Hiedra Venenosa, quien lo manipuló para conseguir sus objetivos. Su exposición continuada a los poderes de Hiedra provocó un cambio radical en su organismo, volviéndose sumamente tóxico para cualquiera que estuviera a su alrededor. Con el paso del tiempo, Mandrake aprendió a utilizar esta capacidad a su favor. El verdadero nombre de The Mute es Virgil Myers. Este hombre trabajaba como comerciante en una tienda de artículos de broma de la ciudad y sufrió una severa reacción alérgica cuando el Joker utilizó uno de sus primeros gases de la risa, provocando que Virgil tuviera que ser atendido en urgencias y recibiese una traqueotomía para sobrevivir.
Ha desarrollado poderes, en concreto la habilidad de arrebatarle momentáneamente la capacidad de hablar a quien se encuentre cerca de él y privar de todo sonido al cuerpo humano. Normalmente es comparado con un zombie, debido a su aspecto con una piel totalmente pálida y ojos muy abiertos. Además, normalmente viste completamente de negro. Una vez hechas las presentaciones, vamos con su historia. Este grupo de villanos ha sido protagonista de 2 arcos argumentales completos en la etapa de Detective Comics guionizada por James Tynion IV. Algunos recordaréis que en el podcast dramaticé su primer arco, la ascensión de los hombres murciélago. Es importante tener en cuenta que, por aquel entonces, Clayface se había reformado y era parte del grupo de héroes de Gotham que lideraba Batwoman. Bien, la primera aparición del sindicato de víctimas se produce en el mismísimo edificio de Wayne Enterprises, durante una madrugada cualquiera. Lucius Fox se iba del trabajo, pero al llegar al ascensor, un grupo de 5 personas extrañas salen de él. Tanto Lucius Fox como la mujer que se encontraba en la recepción del edificio se asustan, pero al intentar avisar a las autoridades, se quedaron sin explicación alguna, sin habla. Aún así, los guardias de seguridad llegan allí, pero uno de los miembros de este misterioso grupo, con solo extender su mano, provoca la muerte de los 3 guardias, con alguna especie de rara enfermedad. Mientras, bajo la atenta mirada del miembro más pálido del grupo, Lucius Fox y la señorita de recepción se mantenían aún sin la capacidad de pronunciar una sola palabra. Horas después, la policía René Montoya se encontraba en la escena del crimen y aparece también Batwoman. Entrevistando a Lucius y la señorita de recepción, ambos argumentan que no se llevaron absolutamente nada del lugar, incluso habiendo cosas de gran valor. Dijeron además que uno de los miembros del grupo tenía una voz sumamente siniestra. Ambas revisan las grabaciones del lugar, el cual había quedado plagado de murciélagos pintados en la pared, con lo que parece sangre. Poco después, Bruce Wayne asiste con Kate Kane, Batwoman, a una fiesta de gala de beneficencia, donde se encuentran con Luke Fox, alias Batwing, hijo de Lucius Fox. En dicho evento también se encontraban Cassandra Cain, la huérfana, Basil Karlo, Clayface, Stephanie Brown, Spoiler, y Harper Row, ex Bluebird. Es entonces cuando ocurre una explosión ocasionada por el mismo grupo que había entrado en Industrias Wayne la noche anterior. La misteriosa persona de la voz siniestra dice que están allí para evitar que el mayor supervillano de Gotham, Batman, continúe reinando en la ciudad, ya que demasiadas personas han sufrido por la destrucción que provoca, incluidos ellos, y proclama que se llaman el Sindicato de Víctimas. Al intentar atacar Batman a quien parece el líder y se hace llamar Primera Víctima, se revela que su traje le permite evitar el contacto físico, incluidos los golpes, ya que genera un campo de fuerza que lo rodea. Los argumentos dados por el líder del grupo son firmes. Piensa que Batman es el verdadero villano de Gotham y lo culpa por toda la destrucción y muerte ocasionadas. Él y todo su grupo han sido víctimas de alguna de sus incontables cruzadas y sus peleas, y ahora buscan hacer que pague por todo, poniendo a su vez a la opinión popular de la ciudad a favor del sindicato. Los miembros metahumanos del sindicato comienzan entonces a utilizar sus poderes. El hombre pálido, de Mute, silencia completamente a Batman para que la Primera Víctima pueda dar su discurso explicando sus motivos y objetivos. El llamado Mr. Noxious ataca a Spoiler antes de que ella logre atacarle a él, provocándole un virus en su sistema que la debilita totalmente y la hace perder la consciencia después de muchos vómitos. Mientras, Clayface ayuda a los inocentes a escapar, pero Mudface se presenta ante él y Basil la reconoce instantáneamente y trata de hacer que reflexione sobre sus actos. Mientras se desataba todo este caos, Batwing se encargó de desactivar el escudo que protegía a la Primera Víctima para que Batman finalmente logre acertar con su ataque. Pero apenas da el primer golpe, la llamada Madame Crow le inyecta en el cuello un suero paralizante, inmovilizándolo un tiempo. Dejando la pelea para un futuro momento, Madame Crow esparce una toxina por todo el lugar que envía a decenas de personas al hospital, momento en el que el sindicato aprovecha para escapar. Esa misma noche, Stephanie Brown se despierta en el hospital
y recibe la visita en su misma habitación de la primera víctima, que simplemente había ido para preguntar si se encontraba bien, ya que nunca quiso que le sucediese nada malo. Horas después, Jean-Paul Valley, Azrael y Harper Row se encuentran brindando ayuda y asistencia en el hospital de la doctora Leslie Tompkins, lugar donde, inesperadamente, hace presencia el sindicato de víctimas. Rápidamente, Azrael coge su espada para defenderse y el hospital se convierte en un campo de batalla. Harper, mientras, trata de sacar sutilmente a todas las personas inocentes que se encuentran allí. Batman llega al hospital y se enfrenta a la primera víctima. Esta le revela que la única forma de terminar con todo es aceptando su culpabilidad y pagando por ello, incluso quitándose la capucha de vigilante para revelarle al mundo quién es la persona culpable de todas las atrocidades realizadas a lo largo de los años. Al mismo tiempo, Clayface derrota gracias a unos brazaletes paralizadores a Madface, así como Batwoman se encarga de Madame Crow antes de que ésta utilice alguna de sus toxinas. Mr. Noxious se encontraba a punto de embestir a Batwoman, pero Batwing llega en buen momento para detenerlo. Paralelamente, The Mute es detenido por la huérfana instantes antes de que atacase a Harper Row, y es que Cassandra logra detenerlo colocándole unos auriculares con el último mensaje de su esposa ya fallecida, permitiendo con esta distracción que el villano quede reducido y Row pueda salir sana y salva. Con todo el sindicato de víctimas prácticamente inmovilizado, alguien empieza a atacar a todo el equipo. Se trata de Stephanie Brown, spoiler, quien, hasta cierto punto, entendía las razones por las que el sindicato hacía lo que hacía. Stephanie le pide a Batman que se entregue a las autoridades tal y como la primera víctima se lo ha pedido, pero, evidentemente, Bruce se negó y el dispositivo con el cual Spoiler amenazaba a los miembros del equipo con revelar sus identidades personales es destruido por Batwoman con un batarang. Spoiler, enfadada, abandona a la Batfamilia y los miembros del sindicato de víctimas son llevados a Arkham. Una vez allí, Basil trató de convencer a Glory Griffin de que no siguiese por el mal camino y además le promete que tarde o temprano le conseguirá una cura, prometiendo también visitarla a menudo. Respecto a la primera víctima, ni Batman, ni Batwoman, ni la policía obtienen información alguna sobre qué persona es, ni su nombre, ni sus huellas dactilares, no tiene coincidencias de ADN y no tiene un pasado conocido. Es una total incógnita. En un arco posterior, el villano Anarquía recibe en Arkham una visita de Stephanie Brown, a quien le comenta que el sindicato de víctimas nunca fueron solo 5 personas, sino que se trata de un movimiento. Trata de convencerla para que se una a ellos, pero Stephanie se niega y sale de Arkham. Poco después, todo el sindicato vuelve a reunirse con sus atuendos dentro del manicomio, gracias a varios guardias corruptos del mismo asilo, que están a favor de la ideología del sindicato. La doctora Victoria October, una reciente aliada de Batman, está realizando un suero especial para Clayface con el objetivo de que vuelva a ser Basil Karlo, y aunque aún debe realizar pruebas con su sangre, parece prometedor. Es bastante posible que al día siguiente lo tenga listo. Basil le comenta que tiene una vieja conocida en Arkham con su mismo problema y que quiere ayudarla. La doctora accede y le dice que a la mañana siguiente irá directa a Arkham para administrarle también a ella la cura. Tim Drake tiene una discusión con Stephanie sobre fotos filtradas de la Batfamilia, pensando que es culpa de ella. Steph se defiende y llega a la conclusión de que quien está detrás de esto es Lonnie Machine, ya sabéis, Anarquía, quien está, en teoría, encerrado en Arkham. Spoiler se dirige en su búsqueda rechazando la ayuda de Tim, pero aún así, Red Robin observa las cámaras del asilo Arkham y descubre que tanto la celda de Anarquía como las contiguas están abiertas y vacías. Mientras, Basil va a Arkham con la buena intención de notificarle a Glory que por la mañana del día siguiente se va a presentar allí la doctora Victoria para curarla. Pero, inesperadamente para Basil, Glory se niega y le dice que todo el mundo se dará cuenta de que las palabras del sindicato de víctimas son ciertas y que Clayface es un criminal buscado que trabaja junto a Batman. En ese instante, un grupo de guardias del asilo
atacan a Basil con bastones eléctricos para inmovilizarlo, y detrás de todos ellos se ve la sombra de la primera víctima. El sindicato de víctimas toma el control del manicomio de Arkham, el cual rodea a la policía de Gotham y los medios de comunicación. Una reportera novata del Gotham City News es obligada a entrar al edificio por los secuestradores, y allí Madame Crow le abre la puerta y comienza a hacerle una especie de visita guiada. La primera víctima la obliga a contar la historia de Glory Griffin y su sufrimiento por culpa del fuego cruzado entre Clayface y Batman, además de confirmar cómo el Caballero Oscuro trabaja ahora codo con el buscado criminal Basil Karlo, a quien ellos mantienen en ese momento reducido en una celda. Conforme las noticias se esparcen por los canales de televisión, en las redes sociales se pone en marcha un nuevo movimiento en contra de Batman. Cientos de personas escuchan y comparten los ideales del sindicato de víctimas y se manifiestan en los principales cruces de circulación de la ciudad, todos pintándose rojo sangre la cabeza para parecerse a la primera víctima, y llegando al extremo de llamar a ese día el Día de las Víctimas. Con el equipo dividido en grupos para sofocar las revueltas, Batman se dirige al manicomio de Arkham con un plan, que no es otro que activar un protocolo de cerrado completo del manicomio, aunque es un protocolo que jamás ha utilizado. Al entrar se lleva la sorpresa de que los supuestos rehenes, es decir, el cuerpo de seguridad del edificio, están del lado del sindicato, que ahora todos llevan la cabeza de color rojo. Batman se enfrenta con todos los guardias y demás miembros del sindicato, pero la primera víctima empieza a reírse segundos antes de liberar a Clayface en un estado de locura en el que le han sumido y en el que Basil no reconoce a Batman. Clayface noquea de un golpe a Madface y los demás miembros del sindicato de víctimas yacen inconscientes porque Batman los ha derrotado, así que el Caballero Oscuro tiene que enfrentarse al enloquecido Clayface en solitario. Con Batman entretenido, la primera víctima y Anarquía logran escapar del manicomio. Tras una intensa pelea, Clayface también escapa del edificio dirigiéndose al campanario, atacando a todos los miembros de su equipo y destruyendo el propio campanario. Cassandra Cain, quien había trabado amistad con Basil, parece ser la única capaz de calmarlo. La primera víctima le revela a Anarquía que su idea original consiste en que el enorme y descontrolado Clayface llegue hasta el lugar donde se encuentran los protestantes del Día de las Víctimas, que son contrarios a Batman, para que Basil los asesine y la multitud culpe a Batman y sus aliados. Anarquía, después de reflexionar, se posiciona en contra de la primera víctima y tras una fuerte pelea mano a mano logra detenerlo. Clayface, en cambio, tiene que ser detenido sin más remedio por un disparo de Batwoman que tenía un suero lo suficientemente fuerte como para matarlo, cosa que le había facilitado el propio Basil. Y parece que acaba con su vida, provocando la ira del resto de los miembros del equipo. Por supuesto, Clayface no murió, pero en siguientes apariciones ya volvería a ser el villano de siempre. Lonnie Machine se presenta ante Spoiler para demostrarle que detuvo a la primera víctima y que ya no está de su lado, y le entrega un pendrive que va dirigido a Batman después de decirle que será la última vez que se verán hasta después de mucho tiempo. Después, con todo el sindicato de víctimas ya encerrado y la ciudad en orden, la doctora October va hasta Arkham, como le había prometido a Basil Karlo, y le aplica la cura a Madface, de manera que vuelva a ser de nuevo Glory Griffin. Una Glory Griffin normal y humana, tal como era antes del accidente. La doctora le recalca, eso sí, que no lo hace por ella, sino por su antiguo paciente y amigo, Clayface, acabando así el arco argumental. Y aquí acaba la historia de este curioso y variopinto grupo de villanos. Decidme, ¿qué os parece? ¿Os parecen interesantes? ¿Qué pensáis acerca del misterio sobre la identidad de la primera víctima? ¿Tenéis alguna teoría? No me entretengo más, me despido, eso sí, recordándoos que le deis al me gusta siempre es una grandísima ayuda, mucho más si además estáis suscritos, que no os cuesta nada, es gratis. Y si ya compartís cualquier programa del archivo
con algún aficionado a Batman o al mundo del cómic, os estaré eternamente agradecido. No quiero que se me olvide comentaros que he creado un canal de Telegram cuyo objetivo es, por supuesto, compartir con todos vosotros pues todo el contenido que voy creando en diferentes plataformas, ya sabéis, de podcast, en YouTube y demás, pero además es que quiero ir subiendo productos, por ejemplo, los últimos cómics que vayan saliendo cada mes de Batman y diciéndoos pues si creo que merecen la pena, si no merecen la pena, y también, yo que sé, figuras, cualquier cosa que pueda estar relacionada con el universo Batman y que crea que merece la pena compartir con todos vosotros. Creo que puede ser muy interesante. No dejéis de acceder a este grupo de Telegram, que os dejo el enlace en la descripción. Aunque podéis buscarlo vosotros mismos, ya que se va a llamar, por supuesto, el Archivo de Gotham. Sabéis también que podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también TikTok, donde estoy subiendo todos esos vídeos cortos de los que os hablo. En fin, que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.